Cuento de las manos de Dios. Una mañana, hace poco tiempo, tropecé con mi vecina. Nos saludamos. Qué buen otoño, dijo ella, tras un silencio, y luego alzó sus ojos al cielo. Hice lo mismo. En efecto, la mañana era demasiado clara y deliciosa para el mes de octubre. De repente, algo despertó en mi espíritu. ¡Qué buen otoño!, exclamé moviendo levemente las manos. Mi vecina demostró su aprobación con una inclinación de cabeza. La miré un instante. Su bondadoso rostro oscilaba con gracia. Era completamente claro. Tan solo tenía pequeñas sombras en torno a los labios y a las sienes. ¿De dónde habría sacado aquello? Y súbitamente la interrogué. ¿Sus hijitas? Las cortinas de su semblante se descorrieron por un segundo. Enseguida cayeron, tal vez más densas. Se portan bien, a Dios gracias. Pero mi vecino echó a andar y yo me coloqué a su izquierda según es moda. Sabrá usted, mis hijitas tienen la edad en que los niños hacen preguntas y preguntas, de la mañana a la noche. Pero, ¿por qué de la mañana a la noche? Sí, murmuré, es un período en el que... Pero ella no se dejó interrumpir. Y no son tan solo preguntas como ¿a dónde va ese tranvía? ¿Cuántas estrellas hay? 10.000 es más que mucho. No, preguntan otras cosas más. Por ejemplo, dicen, ¿acaso el buen Dios habla también a los chinos? O bien, ¿cómo es el buen Dios? Siempre todo acerca del buen Dios. Y acá abajo no sabemos nada de eso. Nada es verdad, asentí yo, solo ciertas suposiciones. Por ejemplo, ¿qué se sabe acerca de las manos del buen Dios? Miré a mi vecina cara a cara. Permítame, pregunté muy cortésmente. ¿No hablaba usted hace un momento de las manos del buen Dios? Mi vecina bajó la cabeza como si estuviera un poco sorprendida. Sí, me apresuré yo a agregar. Tengo en realidad ciertas informaciones acerca de esas manos. Ha sido casualmente, añadí, porque vi que ponía los ojos como platos, como yo he, pero en una palabra, concluí resueltamente, voy a contarle a usted lo que sé sobre todo eso. Si le parece bien, la acompañaré hasta su casa y se lo contaré en el camino. Con mucho gusto, acertó a contestar cuando le permití la palabra otra vez. Pero, ¿no cree usted que también los niños? ¿Yo? ¿Contar esto a los niños? No, querida señora, eso no puede ser, de ninguna manera. Mire, me sentiría muy molesto si tuviera que hablar de ello a los niños. En sí, el asunto no tendría gran importancia, pero los niños, al advertir mi turbación, podrían suponer que miento, y yo me preocupo mucho de que mi relato sea verdadero. Por lo demás, ¿no podría usted repetir a los niños mi historia? Usted lo haría mucho mejor que yo. Usted podría coordinar y realzar el conjunto, mientras que yo me limito a referir los hechos escuetamente. ¿No cree así? Bueno, repuso distraídamente la vecina. Reflexioné. Iba a comenzar diciendo en el principio, pero me interrumpí al momento. Puedo suponer que usted conoce muchas cosas que, tratándose de niños, habría sido necesario referirlas todas. Por ejemplo, la creación. Hubo una larga pausa. Luego ella dijo, sí, pero ¿y el séptimo día? La voz de la mujer era aguda y seca. Un momento, exclamé. Debemos pensar también en los otros días anteriores, porque de ellos es, precisamente, de los que voy a tratar. El buen Dios comenzó su obra, como usted sabe, creando la tierra y separándola del agua.
y mandando enseguida aparecer la luz. Después, con una maravillosa rapidez, hizo las cosas, es decir, las grandes cosas tangibles, como son las rocas, las montañas, un árbol que le sirvió de modelo para crear los demás. Desde hacía un rato escuchaba atrás de nosotros el rumor de unos pasos que no nos alcanzaban ni tampoco se detenían. Me perturbó eso y me enredé un poco en la historia de la creación. La proseguí del siguiente modo. No puede uno formarse una idea de rapidez y actividad tan fecundas, sino admitiendo que todo ello había sido previamente elaborado en el cerebro, tras de largas y profundas reflexiones, antes de que, por fin, los pasos estaban a nuestro lado, y una voz exenta de cortesía se lanzó contra nosotros. Oh, con perdón, ¿habla usted seguramente del señor Smith? Me volví impacientemente hacia la advenediza, pero mi vecina pareció sumamente turbada. Mm, balbucí. No, es decir, sí. Nosotros hablábamos precisamente en cierta forma de... ¡Qué otoño! Dijo de pronto la otra mujer, como si nada hubiera ocurrido, y su carita rojiza relucía. Sí, oí que respondía mi vecina. Tiene usted razón, señora Humfer. Es un otoño de rara hermosura. Luego las mujeres se despidieron. Aún acertó la señora Humfer a balbucir. Muchos saludos a sus chicos. Pero la buena de mi vecina no oía ya. Estaba ansiosa por escuchar mi relato. Yo, con insólita crueldad, dije, realmente no sé en qué parte nos habíamos quedado. Usted hablaba precisamente de algo del cerebro, es decir, mi vecina enrojeció y me dio entonces tanta compasión que comencé a contar. Verá usted, mientras iba creando las cosas, el buen Dios no tenía tiempo de mirar hacia la tierra. Nada podía suceder aquí. Sin duda, el viento refrescaba las montañas, tan parecidas a las nubes, sus antiguas conocidas. Pero el mismo viento sentía cierta desconfianza al visitar la cima de los árboles. Y el buen Dios estaba muy contento de ello. En cierto modo, habría creado las cosas dormitando. Pero cuando le tocó crear a los animales, comenzó a encontrar que aquel trabajo era interesante. Se dedicó a él intensamente. Muy de tarde en tarde, fruncía sus anchas cejas para echar un vistazo a lo que ocurría en la tierra. Cuando llegó a la tarea de crear al hombre, se olvidó completamente de la tierra. Y no me acuerdo qué parte del cuerpo humano estaba creando cuando oyó, en torno suyo, un rumor de alas. Era un ángel que pasaba cantando. Oh Señor, tú que todo lo ves. Al buen Dios le entró miedo. Él mismo había inducido al ángel a cometer aquel pecado, puesto que lo había hecho cantar una mentira. Rápidamente Dios Padre volvió sus ojos a la tierra, en la que, en efecto, se habían producido algunas cosas difíciles de reparar. Un pajarillo vagaba de aquí para allá, como lleno de espanto, y el buen Dios no era capaz de señalarle el camino del retorno, porque no había visto de qué bosque había salido la pobre bestezuela. El buen Dios sintióse presa del enfado y dijo, los pájaros deben quedarse ahí donde yo los puse. Pero recordó que, a solicitud de los ángeles, había prestado alas a los pájaros, para que, en la tierra, hubiera algunos seres semejantes a los ángeles. El buen Dios se puso entonces de peor humor aún, y para disipar tal estado de ánimo, se dedicó, como remedio, al trabajo y totalmente absorbido por la tarea de crear al hombre, Dios recuperó su alegría.
Ante sí tenía, igual que espejos, los ojos de los ángeles. Medía sus proporciones y diose a modelar lentamente el primer rostro humano, en una bola que sostenía sobre sus rodillas. Terminó la frente. Más difícil era que resultasen simétricas las dos narices. Se hallaba entregado totalmente a su trabajo, cuando llegó a él un soplo que corría en torno suyo. El buen Dios levantó la cabeza y vio al mismo ángel de antes dando vueltas, pero ya no se escuchaba su himno, porque la mentira había extinguido la voz del niño. Sin embargo, Dios comprendió, por la modulación de la boca, que siempre cantaba su «Oh tú que todo lo ves». En ese instante, San Nicolás, que disfrutaba de particular estimación ante Dios, se aproximó a éste y le dijo, por entre sus largas barbas: «Tus leones están tranquilos, son criaturas muy orgullosas. Es preciso que lo sepas, pero hay un perrito que trota por los confines de la tierra. Es un fox terrier, míralo, va a rodar abajo». Y en verdad, el buen Dios distinguió cierta cosa clara, blancuzca como una luminaria, que se movía en las regiones de Escandinavia, ahí donde la tierra se pone peligrosamente redonda. No pudo contener su enfado y contestó a San Nicolás que si los leones no le gustaban, pues que creara otros para su gusto particular. San Nicolás salió entonces del cielo pegando un portazo, lo que hizo caer una estrella precisamente sobre la cabeza del fox terrier. El desastre era absoluto. El buen Dios tuvo que confesar que él era el único responsable de todo. Decidió, por eso, no apartar más su mirada de la tierra, y así lo hizo. Confió a sus manos, que, después de todo, también poseen la sabiduría, todo el trabajo, y aunque él sentía mucha curiosidad por saber cómo sería el hombre, no dejó de mirar fijamente hacia la tierra, en donde, como para molestarlo, no se movía ni una hoja. Dios había ordenado a sus manos, para compensar con una alegría su prolongada pena, que le mostraran al hombre antes de entregarlo a la vida. Muchas veces, como niño que juega a los escondidos, preguntó: ¿Está ya listo? Pero por única respuesta solo escuchaba el ruido de sus manos que trabajaban. Y siguió en la espera. El tiempo se hacía interminable para el buen Dios. De repente, un día, vio que algo caía a través del espacio. Era algo así como una sombra que parecía haber salido de algún lugar inmediato. Presa de un mal presentimiento, llamó a sus manos. Estas sacudieron temblorosas, calientes, cubiertas de arcilla. ¿En dónde está el hombre?, gritó el buen Dios. La mano derecha se volvió hacia la izquierda. Tú eres la que lo has dejado caer. Te ruego, contestó la izquierda irritada, te ruego callarte. ¿No querías tú hacerlo todo sin dejarme decir una sola palabra? Precisamente tú debías haberlo detenido. Y la derecha iba a tomar impulso, pero reflexionó, y las dos manos, cogida una de la otra, se dijeron: era tan impaciente el hombre, quería vivir de inmediato. Nada podíamos hacer. Ciertamente las dos somos inocentes. Pero el buen Dios estaba seriamente enojado. Rechazó las dos manos que distraían su mirada de la tierra y les dijo: no os admitiré más. Haced lo que querráis. Y las dos manos desde entonces tratan de hacer algo, pero solo consiguen empezar, nada más que empezar. Sin Dios no se puede acabar nada. Por fin descansaban. Hoy las dos manos se arrodillan desde la mañana hasta la tarde haciendo penitencia. Por lo menos eso dicen. Pero nosotros creemos que Dios descansa desde que está molesto con sus manos.
Todavía dura, pues, el séptimo día. Me callé un momento. Mi señora vecina aprovechó, con muy buen sentido, ese silencio. ¿Y usted cree que nunca habrá reconciliación? Oh, sí, respondí. Al menos lo espero. ¿Y cuándo será eso? Creo que cuando Dios conozca cómo es el hombre, que a pesar suyo dejaron caer sus manos. La señora vecina reflexiona y luego ríe. Pues no tendría sino que mirar hacia abajo. Perdón, respondí cortésmente. Su observación denuncia un espíritu sutil, pero no he acabado aún mi historia. Pues hasta que las manos quedaron inertes y Dios pudo dominar de nuevo la tierra con su mirada, había transcurrido un minuto, digamos, un milenio, que, como sabemos, significa lo mismo. Pero todos los hombres estaban ya vestidos, y como la moda era entonces muy fea, Dios se formó una muy falsa idea de los hombres, y además, no debo callarlo, muy desfavorable. «Mmm», dijo la vecina, queriendo significar alguna cosa. Pero yo no le di oportunidad y concluí con aguda intención. Y he aquí por qué es indispensable y urgente que Dios sepa cómo está en realidad hecho el hombre. Alegrémonos de que, al menos, haya alguien que lo diga. Pero mi señora vecina no se alegraba aún. ¿Y quién será? Dígalo usted. Muy simplemente se lo dirán los niños. Y de tiempo en tiempo también los hombres que pintan, que escriben poesías, que edifican. ¿Edifican qué? ¿Iglesias? Oh, no importa qué. Hablo en general. La señora vecina mueve lentamente la cabeza. Más de una cosa le parece extraña. Habíamos pasado ya a su casa y regresábamos despacio sobre nuestros pasos. Súbitamente algo se le ocurrió y se echó a reír. ¿Sabe? Todo eso es estúpido, puesto que Dios lo sabe todo. Por ejemplo, él debe haber sabido exactamente de dónde salía aquel pajarillo. Miróme con aire de triunfo, me quedé un poco turbado, lo confieso, pero cuando fui recuperándome, pude mostrarle un semblante infinitamente grave. Querida señora, la instruí, eso en realidad es una historia aparte. Naturalmente ella se defendió con vehemencia. Quiero agregar dos palabras. Dios tiene todas las cualidades, desde luego, pero antes de que pudiera aplicarlas al mundo, ellas se le aparecían como una única e inmensa fuerza. No sé si me explico claramente, pero en presencia de las cosas, sus facultades se especializaron y se convirtieron, en cierta medida, en deberes. Era malo coartar a todos, por eso había conflictos entre nosotros. Lo que le estoy diciendo es solo para usted. Cuídese de no repetirlo a los niños. ¿En qué piensa usted?, exclamó ella. Mire si un ángel no hubiera pasado cantando, tú que sabes todo. Es evidente que todo hubiera estado mejor. ¿Y esta historia sería banal? Ciertamente, confirmé. Ahora voy a despedirme. ¿Pero está usted seguro de todo lo dicho?, interrogó la vecina. Absolutamente seguro, respondí casi solemnemente. Entonces, ya hoy día tengo algo que contar a los niños. Me gustaría oírlo. Hasta la vista, señora. Hasta la vista, señor. Luego regresó otra vez, más hacia mí. ¿Pero por qué ese ángel justamente es, señora vecina?, interrumpí. Veo muy bien que sus dos hijitas no hacen tantas preguntas porque son niños. ¿Y?, preguntó curiosa. Sí, los médicos afirman que hay defectos que se transmiten. La señora vecina me amenaza con un dedo, pero nos despedimos como buenos amigos. Cuando más tarde, y por cierto, después de un tiempo demasiado largo, encontré de nuevo a mi querida vecina. Ella no estaba sola
y no he podido saber si había referido mi historia a sus hijitas, ni con qué resultado. De tal duda me sacó una carta recibida tiempo después. Como su autor no me ha autorizado para publicarla, me limito a narrar cómo termina y se sabrá, sin trabajo, de quién proviene. Firma con estas palabras: yo y 5 niños más, es decir, que yo estoy incluida entre estos. Contesté a vuelta de correo lo que sigue. Creo verdaderamente, queridos niños, que mi cuento sobre las manos del buen Dios os ha gustado mucho. Me gusta a mí también, pero no puedo, sin embargo, ir a vuestra casa. No me lo pidáis. ¿Sé acaso si os gustaré? No tengo una hermosa nariz, y si, como suele ocurrirme, algún botoncillo asoma en su punta, pues miraríais todo el tiempo el botoncillo, y os sorprenderías y no escucharías todo lo que yo estoy dispuesto a decir, un poco más abajo de mi nariz. Tal vez soñarías con ello, y eso estaría mal. Os propongo, pues, otra solución. Tenemos, a una parte de vuestra madre, un gran número de amigos y de conocidos comunes que son niños. Sabéis fácilmente quiénes son. A ellos, de tiempo en tiempo, les contaré un cuento, y por medio de esos intermediarios, las sabréis más hermosas de los que podría referírselas, pues hay muchos poetas entre nuestros amigos. No os engañaré sobre cuál será el tema de mis cuentos, mas como nada os preocupa tanto como el buen Dios, os prometo que en cada oportunidad os diré lo que yo sé de él. Si algo de lo que os diga no está en orden, escribidme una hermosa carta o hacedmelo saber por medio de vuestra madre. Es posible que en más de un punto me equivoque yo, pues hace mucho tiempo que supe los más bellos cuentos, y además, después, he tenido que recordar muchas otras que no son tan lindas. Esto ocurre así, al compás de la vida. Por eso, la vida es una cosa muy maravillosa. Ella será también, a menudo, tema de mis cuentos. Yo, que no soy tampoco uno, porque formo un conjunto. Historias del buen Dios, de Rainer Maria Rilke.